Si observamos, gran parte de nuestro entorno está formado por figuras geométricas, entre ellos los polígonos. En particular, estudiaremos uno de ellos, denominado triángulo, el cual encuentras en estructuras de puentes, casas, edificios, muebles, tendidos eléctricos, parques recreativos, en la naturaleza, etc. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué el triángulo lo encontramos en casi todas partes? En esta lección podremos responder a esta pregunta. Un triángulo es la región cerrada del plano delimitada por tres segmentos que se unen 2 a 2 por sus extremos denominados vértices, o bien dados tres puntos A, B y C, que son no colineales en el plano. Se forman los segmentos A, B y C determinados por la unión de los puntos CB, AC, BA respectivamente. Además, si observamos más a detalle, encontraremos que por cada vértice donde se intersectan los segmentos 2 a 2 se forman ángulos, los cuales denominamos ángulo A, ángulo B y ángulo C. Ahora, para responder a la pregunta ¿por qué el triángulo lo encontramos en casi todas partes?, resulta que el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando sobre él se aplica una fuerza. Al aplicar una fuerza de compresión sobre cualquiera de los vértices de un triángulo formado por 3 vigas, automáticamente las 2 vigas que parten de dicho vértice tienen sometida a fuerzas de compresión, mientras que la tercera quedará sometida a un esfuerzo de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule. Por eso, observemos que muchos elementos de infraestructura trazan triángulos y si son otros polígonos, estos se triangulan. Para construir un triángulo no solo basta con tener los elementos antes mencionados, se deben cumplir ciertas propiedades. Una de ellas es que la suma de los 3 ángulos internos del triángulo sea de 180 grados. Para mostrar esta propiedad, tomemos una hoja de papel y construyamos un triángulo cualquiera. Luego, se colorean los 3 ángulos y con la regla tracemos segmentos que pasen por los segmentos A, B y C. Luego, dobla los triángulos de la manera siguiente, así observaremos que al unir los 3 ángulos formamos un ángulo lleno, es decir, de 180 grados. Otra de las propiedades que debe cumplir es la desigualdad triangular. En todo triángulo, la longitud de uno de los lados está comprendida entre la suma y la diferencia de las longitudes de los otros 2 lados. Para comprobar, observa que tenemos los siguientes palillos a medida: A igual a 7 centímetros, B igual a 5 centímetros y C igual a 10 centímetros. Entonces, A es mayor que 10 menos 5 y A es menos que 10 más 5. Por lo tanto, se puede construir el triángulo. En el caso de no cumplirse estas dos propiedades, los triángulos no se pueden construir, aunque tengamos los elementos de vértice, ángulo y lado. Los triángulos también se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos triángulos equiláteros que tienen sus 3 lados iguales. Si observamos la señal de tráfico de ceda al paso, tiene una forma triangular que se utiliza en intersecciones o zonas de conflicto en la infraestructura de transporte e indica al conductor la obligación de ceder el paso. Los lados de este triángulo son iguales. Algunas estructuras rígidas están formadas por un conjunto de barras interconectadas y entrecruzadas, unidas por medio de puntos llamados celosías Warren, articulados o rígidos, formando triángulos que pueden ser isósceles, es decir, 2 de sus lados son iguales. En construcciones de edificios se utilizan grúas, destinadas a elevar y distribuir la carga mediante un gancho sostenido de un cable, desplazándose por un carro a largo de una pluma. Forman entre la pluma y los ganchos donde todos sus lados son diferentes. Según sus ángulos, tenemos triángulos acutángulos con todos los ángulos agudos, es decir, los ángulos son menores de 90 grados. Si observamos en los parques, se encuentran juegos recreativos como el sube y baja. Este tiene un triángulo de soporte que tiene las características de ser acutángulo, donde todos sus ángulos son menores de 90 grados. Los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Los soportes de las gradas de esta cancha de básquetbol tienen un ángulo de 90 grados. Los portones de algunas residencias tienen triángulos de este tipo.
Los triángulos obtusángulos tienen un ángulo mayor a 90 grados, es decir, obtuso. Las crucetas de apoyo del tendido eléctrico tienen un ángulo mayor a 90 grados. El perímetro de un triángulo es el contorno de la figura. En este caso, sería la suma de las longitudes de los lados del triángulo, es decir, el perímetro es igual a la suma de A más B más C. El modelo matemático para encontrar el área se define como base por altura entre 2, aclarando que la base puede ser cualquiera de los lados del triángulo. Como observamos, los triángulos se clasifican como acutángulo, rectángulo y obtusángulo. En cada una de estas clasificaciones es sencillo obtener la medida de su perímetro conociendo la medida de sus lados. En el caso del área, sin embargo, no basta con conocer la medida de sus lados, pues debemos conocer también la altura, donde la altura es la menor distancia entre un vértice y el lado opuesto o su prolongación, por lo que todo triángulo tiene 3 alturas. Algunas estructuras moleculares tienen formas geométricas. Veamos cómo se involucra el triángulo en estas estructuras químicas. La molécula del metano está formada por 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono. Cada hidrógeno ocupa una posición determinada al formar la estructura molecular, representando los vértices del tetraedro regular, que es un polígono con 4 lados formado por triángulos equiláteros idénticos. Cada hidrógeno se encuentra en los vértices del tetraedro. Esto es, por la distancia máxima posible que pueden ocupar debido a las fuerzas de repulsión de los electrones que la constituyen. Como hemos observado, el triángulo es un recurso muy interesante y en el cual su campo de estudio es más extenso. Sin embargo, esta lección te muestra elementos esenciales para estudios posteriores.